Un cordial saludo a nuestra audiencia en este miércoles 30 de octubre, la última audiencia de este mes. Estamos aquí para transmitirles todo lo que sucede en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco apenas unos segundos ha descendido de su vehículo descubierto para seguir hasta el lugar donde tendrá lugar esta catequesis, esta pequeña ascensión, digamos, hasta el sitio en el sagrado de la Basílica, donde tendrá lugar una nueva experiencia de profundización en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es lo que el Papa Francisco viene desarrollando miércoles tras miércoles en estas audiencias generales. Hoy en el control técnico, Verónica Vega y Javier Lozano estarán presentes para ayudarnos a que esta transmisión llegue perfectamente a vuestras casas. En Roma hoy el cielo un poco amenaza lluvia, pero eso no detiene a los miles y miles de personas que están desde temprano, después de haber pasado un control riguroso, a la Plaza de San Pedro para escuchar al Papa Francisco. Está saludando en este momento a los intérpretes de las diferentes lenguas. Este es el español, justamente el que ha saludado, y escucharemos por eso que la audiencia del Papa será traducida en francés, inglés, alemán, en portugués, en árabe, en polaco y por supuesto que en español. Pero lo del español está a cargo del Papa, no del intérprete. Él solo hace el saludo porque el resto lo hace el Papa Francisco. Pues también tendremos un pequeño saludo litúrgico, la lectura de un pasaje del Evangelio que es el que vertebra la catequesis del día de hoy. Pues abrimos el corazón para escuchar esta mañana al Papa Francisco. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. De los Hechos de los Apóstoles. Durante la notte apparve a Paolo una visione. La noche le apareció a Pablo una visión. Era un macedone che lo supplicava. Vieni in y le suplicaba, Macedonia e aiutaci. ven a Macedonia y ayúdanos, le dijo un macedonio. Después que tuvo esta visión, trataron de partir a Macedonia, sintiendo que Dios les había llamado para anunciar allí el Evangelio. Pues este breve pasaje de los Hechos de los Apóstoles nos embarca en una nueva misión de los apóstoles de los primeros tiempos, porque en los Hechos nos van relatando la aventura, digamos, de la iglesia, de la primera iglesia. El miércoles pasado el Papa nos decía que cuando Pablo fue a Antioquía fue el primer lugar allí donde los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos. Este libro pues nos ha contado el miércoles anterior que Pablo y Bernabé llegaron primero a Antioquía de Siria, donde se quedan un año entero para enseñar y ayudar a la comunidad a que eche raíces. Antioquía se convierte así entonces en el centro de propulsión misionera, gracias a la predicación con la que los dos evangelizadores, Pablo y Bernabé, llegan a los corazones de los creyentes. Y es como os decía, que aquí en Antioquía son llamados por primera vez cristianos. Y el Papa comenzó ya a este punto de la catequesis a hablar de la iglesia que no es una fortaleza, sino una tienda capaz de ampliar su espacio y de dar cabida a todos. La iglesia o es en salida o no es iglesia. O está en camino, ampliando siempre su espacio para que todos puedan entrar, o no es iglesia, decía. Una iglesia con las puertas abiertas. A esto se refería el Papa Francisco. Las iglesias siempre deben tener las puertas abiertas porque son el símbolo de lo que es una iglesia. Es decir, siempre abierta. Pero esta novedad de las puertas abiertas, ¿a quién? A los paganos, porque los apóstoles predicaban a los judíos, es verdad, pero también los paganos venían a llamar a la puerta de la iglesia. Y esta novedad de las puertas abiertas a los paganos desencadena una controversia muy animada.
Wort des lebendigen Y para resolver esta cuestión, Pablo y Bernabé convocan lo que se llamaría el primer concilio de la historia de la Iglesia, que os contaré. Ahora escuchemos en español este pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Pues os decía que en cambio estamos en Antioquía y allí Leitura Pablo dos Atos y dos Bernabé Apóstolos. consultan Durante a noite, Paulo al Consejo de teve los uma visão. Apóstoles y de los ancianos en Jerusalén, y tiene lugar lo que se considera el primer concilio en la historia de la Iglesia, el Concilio o Asamblea de Jerusalén, al que Pablo se refiere luego en la carta a los Gálatas. Procuramos partir para a Se aborda Macedônia, la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley de Moisés. anunciar a boa En el nova. curso de la Asamblea son decisivos los discursos de Pedro y Santiago, columnas de esta Iglesia Madre. De la discusión viene el camino común, y esa decisión ratificada con la llamada Carta Apostólica enviada a Antioquía. La Asamblea de Jerusalén arroja una luz significativa sobre cómo tratar las diferencias y buscar la verdad en la caridad. Nos recuerda que el método eclesial de resolución de conflictos se basa en el diálogo, constituido por la escucha atenta y paciente y el discernimiento efectuado a la luz del Espíritu. En efecto, decía el Papa, es el Espíritu el que ayuda a superar los cierres y las tensiones y actúa en los corazones para que alcancen la verdad y la bondad, para que lleguen a la unidad. Z Księgi Dziejów Apostolskich. Ese texto nos ayuda a comprender la sinodalidad. Jakiś Macedończyk Es interesante stanął przed nim i błagał Como go: escriben przepraw się do la Macedonii carta. i pomóż nam. Y comienzan diciendo, Zaraz po tym widzeniu Los staraliśmy apóstoles się wyruszyć do Macedorii, dicen, przekonaniu, el że Espíritu Bóg Santo y nas nosotros wezwał, pensamos abyśmy que głosili im Ewangelię. esto, dice el Papa, es propio de la sinodalidad, de la presencia del Espíritu Santo. De lo contrario, no es sinodalidad, es parlatorio, parlamento, cualquier otra cosa. Pues esto es lo que nos ha dicho el miércoles pasado. Hoy, nueva catequesis y la lluvia comienza a caer en la plaza de San Pedro. Fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Leyendo Los actos de los Hechos de los Apóstoles se ve cómo el Espíritu Santo es el protagonista de la misión en la Iglesia. È lui che guida il cammino degli evangelizzatori, El camino de los evangelizadores la via da seguire. les indica la vía, el camino a seguir. Esto lo vemos claramente en el momento en el cual el apóstol Pablo Giunto a Troade riceve una visione. tiene una visión. Un macedonio le suplica, Vieni in Macedonia ven a Macedonia e aiutaci. y ayúdanos. Il popolo della Macedonia del El Nord pueblo de è Macedonia fiero di questo, está orgulloso de esto, tan orgulloso di aver chiamato Paolo, de haber llamado a Pablo perché fosse Paolo para que fuese annunciare Pablo el que Gesù anuncia a Cristo. Jesucristo. Ricordo tanto Recuerdo quel bel popolo aquel che mi ha buen accolto con tanto hermoso calore. pueblo que me ha acogido con tanto calor, que conserven esta fe que Pablo les ha predicado. L'Apostolo El apóstol non ha esitato no ha excitado e no ha parte per la dudado Macedonia en partir a Seguro que Macedonia. propio Dio Seguro que a es Dios enviarlo. el que lo envía. e approda a Filippi, Y llega y lleva a colonia Filipo, romana, a Filipo, sulla via Egnatia. una colonia romana, para predicar el Paolo Evangelio. si ferma Pablo se per detiene più giorni lì
durante varios días. Y 3 son los acontecimientos que caracterizan su estancia ahí en Filipo. 3 acontecimientos importantes. Primero, la evangelización, el bautismo de Lidia, de la propia familia. Luego, el arresto que asume junto con Sila después de haber exorcizado a una esclava. Y tercero, la conversión del bautismo de su carcelero y de su familia. Veamos estos 3 episodios de la vida de Pablo. La potencia del Evangelio nos lleva a las mujeres de Filipo, un comerciante de la ciudad de Teatiras, a la cual el Señor abre el corazón a las palabras de Pablo. La hospitalidad que Lidia, en efecto, como acoge a Cristo, recibe el bautismo junto a toda su familia y acoge los que son de Cristo junto a Pablo, alojando a Pablo y a Sila en su casa. Esta es la llegada del cristianismo a Europa. El comienzo de un proceso de inculturación que dura aún hasta hoy y que comienza ahí en Macedonia. Después del calor experimentado en la casa de Lidia, Pablo y Silas se encuentran con la dureza de la cárcel. Y tras la consolación de esta conversión de Lidia y su familia, pasan a la desolación de la cárcel, donde son llevados por haber liberado a una esclava que le procuraba mucho beneficio a su patrón. Sus patrones ganaban mucho dinero con ella, con esta pobre esclava. Ella hacía lo que hacen los adivinadores. Trabajaba como adivina. Adivinaba el futuro. Leía las manos. Como dice la canción. Toma esta mano gitana. Y entonces la gente pagaba para esto. También hoy, queridos hermanos y hermanas, hay gente que paga por esto. Yo recuerdo en mi diócesis, un lugar muy grande, en un parque, había como 60 mesitas donde se sentaban los adivinos y leían la mano. Y la gente se creía esas cosas y pagaba. Y esto sucedía en aquel tiempo. Sus patrones entonces denuncian a Pablo y conducen a él y a los apóstoles delante de los magistrados con la excusa de desorden público, con la acusación. ¿Y qué sucede? Pablo va a la cárcel. Y durante su prisión ocurre algo sorprendente. Está desolado. Pero sin embargo, en vez de lamentarse, Pablo y Silas entonan una alabanza a Dios. Y esta alabanza pues saca una potencia que los libera. Y durante la oración, un terremoto sacude las bases de la prisión. Se abren las puertas, caen las cadenas. Y todos, como en la oración de Pentecostés, esta hecha en la cárcel, provoca efectos prodigiosos. Los carceleros, creyendo que los prisioneros
se habían escapado, estaban por suicidarse. suicidarse, porque I carcerieri los carceleros pagavano con la propria pagaban vita con la propia vida se fuggiva si un prigioniero. huían los prisioneros. Ma Pablo gli grida, Y siamo Pablo tutti qui. le grita, Quello allora estamos domanda, todos aquí. Y entonces el Ho otro visto quel pregunta, miracolo. he Che cosa visto devo fare el per milagro. essere ¿Qué tengo que salvato? hacer para ser La salvado? risposta è Y la credi respuesta nel es, Signore cree Gesù en el Señor Jesús e sarai salvato tu e la y tua estarás famiglia. salvado tú y tu E a familia. questo punto Y accade en il este punto cambiamento. surge este cambio en el corazón de la noche. El carcelero escucha la palabra del Señor junto a su familia, acoge a los apóstoles, les lava las llagas porque habían sido golpeados y junto a los suyos recibe el bautismo. Después, lleno de alegría, junto a todos los suyos, por haber creído en Dios, entonces los invita a Pablo y a Sila a su mesa a comer. Es el momento de la consolación. En el corazón de la noche de este anónimo carcelero, la luz de Cristo brilla y desafía las tinieblas. Las cadenas del corazón caen y florece en él y en sus familiares una alegría nunca experimentada. Así el Espíritu Santo está haciendo su misión desde el comienzo, desde Pentecostés. Es Él el protagonista de la misión y nos lleva adelante. Nos quiere que seamos fieles a la vocación que el Espíritu nos lleva, es la de llevar el Evangelio. También nosotros hoy, con el Espíritu Santo, tenemos que tener un corazón abierto, sensible a Dios y hacia los hermanos, como el de Lidia, una fe audaz, como la de Pablo y Silas, y también una apertura de corazón, como la del carcelero, que se deja tocar por el Espíritu Santo. Muchas gracias. Pues una bellísima catequesis que nos toca el corazón hoy también a nosotros, porque es muy actual. Es como si estos hechos sucediesen ahora mismo y sacáramos nosotros pues una conclusión, una moraleja de lo que sucede. Y es esta estancia de Pablo en Filipos junto a Silas, el bautismo de Lidia y la conversión del carcelero. Pues son momentos en los que el Papa destaca la luz, como la luz del Espíritu Santo mueve los corazones y hace brillar como esta novedad del Evangelio que se anunciaba en aquel momento. Ahora en lengua francesa vamos a escuchar, después de esta presentación que está haciendo el relator, una presentación de los peregrinos, de dónde vienen, porque son países de lengua francesa, pero son varios. Entonces luego para ellos hará una síntesis de la catequesis que acaba de hacer el Papa. Y mientras él hace la síntesis, nosotros os recordamos que el domingo el Papa, durante la oración mariana del Ángelus, tras haber celebrado la misa de clausura de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica, en la Basílica de San Pedro, el Papa rezó la oración esta del Ángelus, junto a miles de fieles en esta misma plaza. Pues haciendo alusión a la primera lectura de la liturgia, en la que se nos recuerda que Dios escucha la oración de los oprimidos, el Papa subrayó que en esta ocasión el grito de los pobres, junto con el de la tierra, vino a nosotros desde el Amazonas. Un grito que nos empuja a no permanecer indiferentes. Y hablando del sínodo, el Papa dijo: ha sido un caminar juntos, confortados con el coraje y los consuelos que vienen del Señor.
Caminamos mirándonos a los ojos y escuchándonos, sinceramente, sin ocultar dificultades, experimentando la belleza de seguir adelante juntos para servir. Y el Papa dijo a este punto: ¿yo qué cosa puedo hacer por el bien del Evangelio? En el sínodo nos hemos hecho esta pregunta, deseando abrir nuevos caminos al anuncio de la buena nueva. Y en primer lugar hemos sentido la necesidad de ponernos ante el Señor, de ponerlo a Él de nuevo en el centro, tanto a nivel personal como iglesia. Solo se proclama lo que se vive, y que para vivir por Jesús, para vivir por el Evangelio, uno debe salir de sí mismo. Tras el sínodo, el Papa dijo: nos sentimos impulsados a salir al mar, a dejar las cómodas orillas de nuestros puertos seguros para entrar en aguas profundas, no en las aguas pantanosas de las ideologías, sino en las del mar abierto, donde el Espíritu Santo invita a echar las redes. Y al finalizar, el Papa encomendó el camino que vendrá a la Virgen María, venerada y amada como reina de la Amazonía. Sino, Saluto cordialmente i fedeli francofoni. saludo a los fieles francófonos, en particular los que participan de la peregrinación, a los miembros del mundo político de Martinica. Acompañados por Monseñor David Maquer, de los misioneros de Jesús Salvador, que celebran el primer jubileo. La predicación y el testimonio de Pablo, movido por la acción del Espíritu Santo, generan en medio de las tinieblas, iluminadas por Cristo, la esperanza de la salvación. Pidamos la gracia de ser colmados por el Espíritu Santo para vivir la hospitalidad y tener una fe audaz que abate las barreras y nos da la alegría de estar juntos. Pues este ha sido el mensaje que les da el Papa Francisco a los peregrinos francófonos que vienen de Francia, de Canadá, de muchos países donde la primera lengua es el francés, y es lo que los acomuna esta mañana aquí en la plaza de San Pedro. A veces solo las banderas nos indican los pequeños grupos de dónde provienen. L'espérance du salut. Demandons la grâce d'être remplis de l'Esprit Saint pour vivre dans l'hospitalité. El Papa en este mensaje que les da vuelve a pedir que el Espíritu Santo nos dé la luz de Cristo para que brille en las tinieblas y nos dé este don de la hospitalidad, como han hecho en la época de Pablo y de Silas. Pues y ahora tenemos un segundo grupo. Es el de lengua inglesa. Se presentan como antes los peregrinos, y luego el Papa también a ellos les dirigirá un mensaje, un saludo más que un mensaje. Pues mirando la agenda del Papa Francisco, vemos que en este mes de noviembre, que comenzará el lunes 4, el Papa en la Basílica Vaticana presidirá la Santa Misa en sufragio de los cardenales y obispos difuntos durante el curso del año. Y luego, el domingo 17 de noviembre, presidirá la Santa Misa con ocasión de la tercera Jornada Mundial de los Pobres, instituida por él mismo en noviembre de 2016, al final del Jubileo de la Misericordia. Y luego, atención, porque del martes 19 de noviembre al 26, al martes 26, una semana, el Papa Francisco realizará su 32º viaje apostólico internacional.
Y esta vez, ¿a dónde va el Papa? A Tailandia y a Japón. Pues podemos comenzar a rezar ya por este viaje a Asia. Luego, en diciembre, ya sabemos el 8, como hace todos los años, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Como es tradición, realizará el acto de veneración a la Inmaculada en la Plaza de España a las 4 de la tarde. El 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, presidirá la Santa Misa por América Latina en la Basílica Vaticana a las 6 de la tarde. Luego, llegamos ya a las fiestas de Navidad. El 24, el martes 24, solemnidad de la Navidad del Señor, de la Natividad. En la Basílica Vaticana presidirá la Santa Misa de la Noche de Navidad a las 21:30. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en esta audiencia, especialmente los grupos provenientes de Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Australia, Corea, Indonesia, Israel, Filipinas, Canadá y Estados Unidos de América. Sobre vosotros y sobre vuestras familias invoco la alegría y la paz que del Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga. Pues el saludo para los pueblos que hablan, los países que hablan lengua inglesa. Pues os seguimos contando el programa del Papa, que el 25 día de la Navidad, desde la logia impartirá la bendición Urbi et Orbi. Hasta aquí llegamos. Tendremos tiempo de volver a recorrer esta agenda apretada del Papa. El tercer grupo, los de lengua alemana, están presentes. Estamos viendo que aquí en este sagrado, pues el Papa tiene una virgen, un crucificado, el crucificado, y luego una virgencita al lado. Creo que es la Virgen de Luján, de la cual se ha celebrado hace poco su fiesta. Pues otra novedad del Papa, que igual ya la sabéis, os digo el título de un libro nuevo, Nuestra Madre Tierra. ¿A qué os recuerda? Al Papa Francisco. Es el título del nuevo libro, que contiene una recopilación de esos discursos, mensajes, homilías, en los que Francisco se ha pronunciado en defensa del medio ambiente y ha instado a la promoción de una vida digna para cada ser humano, nuestra Madre Tierra. Además cuenta con el prólogo del patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, y con un texto inédito del pontífice en el que se solicita pedir perdón por el daño causado a nuestro planeta. La presentación del libro por parte de la editorial del Vaticano se ha hecho el día 24 de octubre. En uno de los fragmentos del libro, el Papa Francisco afirma que sin un verdadero arrepentimiento del ser humano sobre su estilo de vida, no servirá para nada la lucha contra la protección del medio ambiente. Sueño sinceramente con un crecimiento en la conciencia y un verdadero arrepentimiento por parte de todos nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, creyentes y no, por partes de nuestras sociedades, por dejarnos llevar por lógicas que dividen, crean hambre, aíslan y condenan. El Papa habla también de cómo todo está conectado en la bondad y en el amor, y precisamente por esta razón, cada falta de amor tiene repercusiones en todo. También se pronuncia sobre la creciente concentración de poder y riqueza en manos de muy pocos y de las llamadas sociedades del bienestar, de los alocados gastos militares, de la cultura del descarte y de una falta de consideración del mundo desde el punto de vista de las periferias, de la falta de protección de niños y menores, de los ancianos vulnerables, de los niños no nacidos. Recuerden el título, Nuestra Madre Tierra. Un cordial bienvenido a los peregrinos de lengua alemana, a los de la parroquia
de San Martín, accompagnato dal vescovo ausiliare, acompañado por su obispo auxiliar, Monseñor Monseñor Joseph Graf. Joseph Graf. Pidamos al Espíritu Santo un corazón abierto, sensible a Dios, para alojar junto a los hermanos una fe audaz que os haga realmente libres. La verdad que el Papa está dejando mensajes cortos, incisivos a los grupos durante esta mañana. Pues nada, al final después de este grupo de lengua alemana, hemos llegado ya a la lengua española. Generalmente este es el orden: francés, inglés, alemán y español. Pues lo dicho, el relator presenta los peregrinos de lengua española que están aquí. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso de los billetes que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra la llegada de Pablo a la ciudad de Filipos, colonia romana de la Macedonia, y por tanto la entrada del Evangelio en Europa. Hay tres acontecimientos que caracterizan este episodio. En primer lugar, el bautismo de Lidia, una mujer creyente a la que el Señor, por obra del Espíritu, le abrió el corazón para que aceptara la enseñanza de Pablo. Una vez que el corazón de Lidia se abrió, pudo acoger a Cristo mediante el bautismo, junto a toda su familia, y abrió su casa a los demás apóstoles. Esta hospitalidad de Lidia nos recuerda la acogida y el servicio que caracterizaban a las mujeres que acompañaban a Jesús y a los apóstoles. Gracias a esta acogida femenina florecieron las Domus Ecclesiae, las iglesias domésticas entre los primeros cristianos. En segundo lugar, Pablo y Silas fueron denunciados por los dueños de una esclava que tenía un espíritu de adivinación y les procuraba muchos beneficios, y a la que los apóstoles liberaron con un exorcismo. En la cárcel, en vez de lamentarse, alababan a Dios, y Él los salvó mediante un terremoto que sacudió la prisión y rompió las cadenas que los ataban. Y por último, la conversión y el bautismo del carcelero y de toda su familia. En medio de la noche, él creyó en el Señor Jesús, junto a toda su familia. Acogió a los apóstoles en su casa, le lavó las heridas y recibió el bautismo. Después, lleno de alegría por haber creído en Dios, preparó la mesa y celebraron la fiesta. En medio de la noche, para el carcelero y su familia, brilló la luz de Cristo. Se rompieron las cadenas del corazón y experimentaron una alegría indescriptible. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, vestidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé un corazón abierto a Dios y acogedor con los demás, con una fe audaz, capaz de romper las cadenas que nos oprimen a nosotros y a los demás. Que Dios los bendiga.
Pues hasta aquí nuestra transmisión. Os agradecemos habernos acompañado esta mañana. En nombre de mis compañeros en el control técnico, Verónica Vega y Santo Javier Padre, Lozano, quien les habla, Betty Os Marchetti. peregrinos da Buenos língua días portuguesa y sigan con nuestra presentes programación. Nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham.